Julio, y no sé si este ya es el tercer año que cada vez que empieza el mes de julio, musicalizo con una canción del rey de los memes de este mes, que esos memes de Julio Iglesias, ahí viene Julio viene con ganas y ya después empieza julio y que cada día se tiene que hacer un meme de este mes. Afortunadamente creo que ya va de salida porque todo chiste desgasta, todo meme se termina y toda tendencia social de borregos. Vamos a hablar acerca de eso porque suena como si fuera un insulto al haber dicho que somos una manada, no lo será. Termina, cambia, evoluciona, pero te estaba diciendo que no sé si es el tercer mes que empiezo con esto de Julio Iglesias y los memes repetitivos, pero tengo que aceptar que mi cerebro cambió y mi cerebro ya se desconfiguró porque el anclaje del mes, ya hemos hablado en los podcasts recientes de los anclajes simbólicos y de lo que nos recuerdan las cosas, siempre que era el mes de julio yo tenía que echarme algún tipo de comentario, speech nerd de esos que me encantan, por supuesto hablaba acerca de Julio César y el gran triunfo propagandístico de culto a la personalidad que es acabar nombrando en un nuevo calendario un mes con su nombre porque, no quiero equivocarme, creo que era el día 12 de julio, el que sería ahora el cumpleaños de Julio César, pero bueno, porque caía la fecha de su cumpleaños, es que posterior a su muerte, el Senado de los Populares deciden bautizar a el mes que antes era el mes quinto como el mes de julio, y ya lo he contado en otros lugares porque si es la primera vez que escuchas esta historia vas a decir, Álvaro, claro que no es el mes quinto. Tenemos que recordar que en esas épocas romanas, cuando estaba el calendario, que era el calendario que después fue el calendario Julio, pero no me pierdo, el año iniciaba en marzo, el mes número 1 era marzo dedicado a la guerra, a Marte, y era cuando empezaban las campañas, era cuando cambiaban ya las cuestiones climáticas, las guerras terminaban siempre con las invernalias, y entonces cuando volvía la primavera, que ahora sería pues marzo finalmente, era cuando se empezaban otra vez las guerras y las campañas, por eso el mes 1 o el primero era el mes de marzo y entonces el mes quinto, quintilis se llamaba, era ahora, lo quitaron, le dijeron finalmente pues no es simbólico que se llame quinto un mes, pero sí que ahora se pueda llamar julio. Y ya después César Augusto le puso agosto al suyo, pero vean lo que digo, no quiero repetir lo que ya he dicho muchas veces y lo acabé contando, pero no es al punto al que quiero llegar. Porque lo que quería decirles es que ahora mi cerebro, en vez de pensar en el Imperio Romano cada vez que se va acercando este mes y transportarme esa parte de la historia, siempre me pongo a pensar en, aquí vienen todos los memes, aquí viene el mismo chiste que se ha repetido año con año, aquí viene la tía contándonos acerca de su nuevo descubrimiento de los memes de Julio, aunque ya lleve mucho tiempo de correr este gag, un rolling gag, es un chiste que se repite, pero también empiezo a decir, pues si no puedes contra ellos, úneteles y terminas cayendo en lo mismo. Entonces, al suplantar mi cerebro, un pensamiento con otro, me hace ser parte de una sociedad, me hace ser parte de una cultura y de una cultura que difícilmente algo encuentra, sino que hace un hilo conductor repetitivo de lo que hace la mayoría. Y entonces, soy un truán, soy un señor, la canción que elegí para empezar este podcast del mes de julio y que si te das cuenta habla de las temáticas que más se repiten en la vida de las personas, habla acerca de la felicidad, me gusta el amor, pero también habla acerca de las tristezas y esa parte que dice me gustan las mujeres, me gusta el vino y si tengo que olvidarlas bebo y olvido. ¿Cuántas canciones no se nos vendrán a la cabeza que hablen de la temática de beber por una mujer, por el amor de una mujer? Nada más por decir eso se te vinieron muchas a la cabeza.
hablando de mujeres y traiciones de Vicente Fernández, Mujeres Divinas, composición de Martín Urrieta. Si nos vamos a José Alfredo Jiménez, Tómate esa botella conmigo, y en el último trago nos vamos también. Bebían por una mujer. Maná, estoy clavado en un bar. Beben sus desgracias por mujeres. La copa rota, que a mí me encanta la versión de Andrés Calamaro. Si no la has escuchado, escúchala, es de José Feliciano. Pero La copa rota. Y ahorita que me fui a Andrés Calamaro y a los argentinos, hasta había una de Bersut Vergarabat que era tomo para no enamorarme y me enamoro para no tomar. Y así podríamos sacarnos constantemente muchísimas canciones que se repiten en lo mismo y que originalmente eso es lo que se llamaba meme. Por eso mejor vamos a ponernos nerds. Get those nerds! El estudio de la imagen pública sabemos que finalmente entra dentro del paraguas de la antropología, todo lo que estudia nuestra capacidad, calidad humana y las interacciones que tiene esta especie, y en esas interacciones, cuando son con los otros de nuestra misma especie y conjugamos una sociedad, pues sabemos que dentro de ese paraguas antropológico está la sociología, y ya de ahí podríamos hablar muchas otras ramas que se derivan. La comunicación, las ciencias de la comunicación, finalmente dentro del paraguas antropológico y sociológico están las ciencias de la comunicación, y dentro de las ciencias de la comunicación está la imagen pública, que no es otra cosa más que la comunicación de estímulos verbales y no verbales para generar percepciones que después la gente identifique y en una imagen mental se genere una reputación. Claro que dentro de la misma antropología y sociología, pues la imagen pública también tiene muchos guiños con la psicología. Dentro de la psicología evolutiva, la psicología social, la psicología de la personalidad, y así es como los seres humanos, pues finalmente estamos diseñados para comportarnos de ciertas formas y que todo nuestro actuar esté encaminado en que los otros me acepten, en pertenecer a una estirpe, en poder influenciar a los demás, después en no perder lo que tenemos y en establecer relaciones interpersonales con sentido. Entonces, todo lo que hacemos los seres humanos, todas nuestras acciones están encaminadas a que al estar diseñados para vivir en sociedad, pertenezcamos a esa sociedad y también logremos nuestros objetivos desde las necesidades más básicas, como pueden ser las alimentarias, hasta las que pueden ser más emocionales, como puede ser la de tener alguna pareja y procrear. Pues todo esto nosotros lo hacemos a través de verme reflejado en el otro y que el otro, cuando se ve en el espejo de mi persona, diga: somos iguales, empatizamos, simpatizamos. Por eso es que estudiar acerca de memes es un tema importante dentro de la imagen pública, pero tenemos que verlo desde el punto de vista antropológico, sociológico, y no verlo desde el punto de vista meramente digital o de comunicación para reputaciones en Internet. Yo la primera vez que escuché el término meme fue en una conferencia de un sociólogo donde hablaba acerca de propaganda en los temas del nazismo. Entonces, fue la primera vez que escuché la palabra y el término meme. Ya después, cuando se empieza a repetir, cuando empiezan a decirse memes o memes en los temas digitales, es cuando me echo un clavado un poco más a saber la historia de esta palabra, y que es una palabra que viene del latín mimesis, o sea, de la parte de mimetizar, cuando algo es igual a los demás, la mimemia, que era este efecto que puede hacer un animal para camuflarse, o lo que puede hacer, incluso lo decían en temas de humor o hasta palabras o expresiones, ¿no? El slang es una parte de esta mímesis, pero en la que después Richard Dawkins, que es un biólogo, lo juntó con la palabra genes. Entonces hizo este juego de palabra entre genes, de genes, y la parte de mímesis, y entonces acuñó el término meme. Mismo término que ha tenido una evolución social maravillosa. Yo, no sé, hace 15 años
que empezamos a utilizar esta palabra, primero experimentando qué era esto de lo que se repetía constantemente en redes sociales y redes sociodigitales. Y yo era una persona que defendía el anglicismo meme. Y cuando una persona decía meme, la corregías. A ver, se dice meme porque la historia viene y proviene acerca de esto que te acabo de contar, pero se repite tanto la palabra que tú cuando la escuchas en el otro, por esta aceptación, por esta pertenencia, por esta forma de influir, porque si no, no te van a entender y establecer una buena relación interpersonal, pues terminé diciendo meme. México va a tener la primera presidenta de su historia. Un purista del lenguaje que piensa que la Real Academia Española tiene que dictar como nosotros hablamos, y es que hay gente que piensa que si lo dice el diccionario es lo correcto, te va a decir no. Eso es un error gramatical. ¿Por qué? Porque viene del participio activo del verbo presidir. Por lo tanto, presidir y el ente, la persona que lo hace, que ejecuta esa acción, participio activo, es un presidente, sea hombre o sea mujer. Quien estudia es estudiante, no estudianta. Quien arde es ardiente, no ardienta. Quien preside es presidente, no presidenta. ¿Pero qué crees? Que nos importan poco tus reglas gramaticales, Real Academia Española de la Lengua. Porque cuando los seres humanos empezamos a repetir presidenta, presidenta, presidenta y presidenta, pues así como hace un rato dije, si no puedes contra ellos, úneteles, la Real Academia Española lo que hace es regular el habla de nuestro lenguaje, de nuestra lengua. Quiere decir que es antes la expresión social y después la lexicografía y la lexicología, que es esa cuestión de compilación de diccionarios. Y entonces pasa lo mismo, el verbo licuar, adecuar, es adecuo, licuo. La gente empieza a decir licúo y entonces la Real Academia Española dice, pues bueno, aunque sea incorrecto para lo que eran nuestras reglas, tienes que saber que ahora también esa acepción es correcta y entonces no puedes tú luchar contra esa evolución de lo que hace la gente y lo repite. Por lo tanto, un meme no es otra cosa más que algo que se repite, que puede ser imitado y que empieza a evolucionar y a convertirse en un sistema de comunicación en estas interacciones sociales. Y entonces ya podrás darte cuenta que los memes son mucho, mucho antes de la era digital. O sea, un meme predigital, existen muchas formas de comunicación y interacciones humanas, como pueden ser cualquier frase popular, cualquier refrán, cualquier dicho, cualquier tradición, cualquier costumbre, cualquier canción que se pasaba de generación en generación, los rituales, las cosmovisiones, los elementos culturales que tú transmites a los demás y a ti te transmitieron y empiezan a generar sincretismo, se van uniendo y se van adaptando a lo largo del tiempo. Todos esos son los memes o son los memes. Una leyenda urbana de la fundación, no estoy hablando de las leyendas urbanas tradicionales, la fundación de una nación. En México creemos con convicción que este país, la Gran Tenochtitlán, se funda porque de una manera oracular dicen que ahí donde se van a encontrar al águila devorando a una serpiente y entonces viene toda esta historia que no tiene ninguna comprobación histórica y se sabe que así no se fue, no lo creemos. La moda. Este sistema de signos y significados de por qué nos vestimos no es otra cosa más que esta mímesis que se convierte en parte de nuestra genética y se hace este meme o meme. Y claro que al día de hoy lo estamos viendo más latente que nunca con los famosos trends. Estamos siendo más gregarios que nunca. Y si no sabes acerca de la palabra gregario, creo que puede ser digna de nuestra siguiente sección. Aunque ahorita estoy viendo a ver si te cuento otra. Ya lo veré, ya lo decidiré. Pero ¿por qué estoy diciendo que somos más gregarios que nunca? Decía que este mes de julio ya no vi tantos memes sobre Julio Iglesias. Pero pocas veces en TikTok
y sobre todo en historias de Instagram, había visto tanta gente subiéndose a trends de viralización de un solo día, en los cuales tú aprovechas una plantilla y un filtro de una portada de una revista y te pones a ti como si fuera de una portada de una revista. Luego, el fondo de un perfume, de una patineta y tu mejor fotografía la pones de esa forma. Y se viene de una cuestión repetitiva, donde cada vez es mucho más fácil tú ahora ponerle publicar y subirme a la tendencia, y pareciera que quien no lo está haciendo se está perdiendo de algo de las interacciones sociales y queda fuera y queda como una persona apestada. Yo me doy cuenta con los cumpleaños. Si hubiera sido el cumpleaños de Julio César, vámonos a esos años 40 y tantos antes de Cristo, ¿qué hubiera pasado? El resto de los cónsules y procónsules y en el Senado le hubieran subido que se cumplan tus sueños y no sé qué. Yo ahora abro Instagram y todos los días se trata historias de alguien que felicita el cumpleaños de alguien, y luego el festejado lo que hace es le da reply o repostea a todos los que han festejado, y entonces pareciera que es una competencia y empieza a haber un acuerdo de comunicación. Si yo subí una historia el día de tu cumpleaños, tú la tienes que repostear, porque si no se convierte en un protocolo de qué desagradable eres que yo puse esto en mis historias y tú no lo reposteaste. Pero entonces ahora yo tengo el compromiso de que cuando sea tu cumpleaños yo elijo esa foto bonita y ahora tú me la tienes que repostear. Y es la forma de darte cuenta que perteneces a alguien, que te acepta a alguien. Y esto, si tú no lo haces, te empieza a pasar lo que me pasa a mí. Que gente muy querida, gente muy cercana, y sobre todo en mis interacciones sociales, oye, ¿y por qué no le subiste una historia a? Y puede ser a tu pareja, puede ser a tus hijos, puede ser a un amigo, puede ser a alguien pues porque le di un abrazo, y porque le hablé por teléfono, o le mandé un mensajito, o porque le demuestro mi amor de otro tipo de formas. Sí, no, pero es que yo me sentiría si alguien tan cercano a mí no se sube a esta mímesis social. Por lo tanto, la manera como nos estamos vistiendo, los famosos Get Ready With Me, Outfit of the Day, la gente lo hace para que veas que está en una tendencia y siguiendo una corriente, pero luego también para que muchos otros sigan esas tendencias y sigan esas corrientes. Y estamos viendo cómo suben y bajan. Antes tal vez se tardaba mucho tiempo en despegar una tendencia de imagen física. Y hoy estamos viendo, yo en este año veo que constantemente le quieren girar los trends. Y ya hemos hablado, ¿no? Aquí en su momento hablamos, creo que sí fue este año cuando las coquettes. Sí, ¿verdad? Yo he hablado aquí vean, y ya pensamos que, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de las coquettes y de las mob wives, las esposas de la mafia, y cuando hoy tú te puedes ver a cualquier persona que le encante la moda, la imagen física, y te va a decir, no, lo cool y la tendencia, y se van a inventar un nombre, así como de repente dijeron los mom jeans o hablan de las no sé qué, van a decir, no, esto es lo que tú tienes que hacer y tienes que seguir. La cuestión es que la gente sube la foto esa semana y luego el meme se está quedando arcaico. Y es por eso que les digo, tal vez el de una semana, unos cuantos días de julio fue la portada de la revista, pero a finales del mes pues cambiaba por completo lo que tenías que hacer. Pero te estás dando cuenta entonces que los seres humanos, al estar tan interconectados, Marshall McLuhan hablaba del concepto de la aldea global, que es el concepto de cómo los seres humanos nos empezamos a comportar como si fuéramos parte de un mismo pueblo a través de los nuevos medios de comunicación. McLuhan no conoció los medios sociodigitales. Esto lo dijo con la invención de la televisión. Si hoy viviera McLuhan, no diría que somos una aldea global. Diríamos que somos una vecindad de borregos. La más gregaria que nunca. Te prometí que te iba a explicar la historia de la palabra gregaria porque también es bien interesante. Te cuento este cuento. ¿Me cuentas un cuento?
Ay, y me acabo de dar cuenta que o te cuento una historia o te cuento la otra y si no te friegas porque no voy a ser gregario y voy a hacer lo que yo quiera. Pero como lo prometido es deuda, vamos a entender desde el contexto zoológico, somos animales, qué es lo que es ser gregario, es todo lo que hace perteneciente a alguien de una manada. Por eso utilicé la analogía, que es la más común, de la de ser borregos. Voy a leerles la definición de diccionario de la Real Academia Española. Gregario. De latín gregarius, grex, que significa rebaño o manada, grex, rebaño o manada. Se utiliza para describir algo que pertenece a un grupo o multitud y en el comportamiento humano, esto nos está diciendo que, dicho de una persona, que está en compañía de otros sin distinción y que sigue ciegamente las ideas o iniciativas ajenas. Aquí aprovecho para contar, no sé si ya vieron la serie de Netflix de la Tour de France. Yo no sabía que es el evento con mayor audiencia, el evento deportivo con mayor audiencia. Siempre pensé que era el Mundial de Fútbol, por ahí estaba el dato, yo sabía que también el cricket se veía mucho, pero resulta que la Tour de France es el evento más visto. A mí nunca me ha interesado el ciclismo, acabé viendo esa serie porque me la recomendaron y la verdad es que está buena, pero ahí me enteré que existen los gregarios y que son los que ayudan en el ciclismo a que un líder del equipo le corten los vientos, le ayuden, lo apoyen. Entonces diríamos que son todos aquellos que trabajan para apoyar al líder, pero no me pierdo. Esto es Abuelito, cuéntame un cuento y vamos a hablar de entonces de las grecs y ahora sí regreso a uno de mis temas favoritos que es la antigua Roma. Así es como se le empezó a llamar a todos los que hoy serían los soldados rasos. La infantería de primera línea eran estas personas que formaban parte de la grex o el grueso del ejército. Cuando a ti al día de hoy escuchas una palabra como del tipo, no, es que dentro del grueso de la población, el grueso de la población hace referencia a esa grex, a esa parte más de una manada, pero son los que se sacrifican en función de una causa mayor o de alguien más en un componente que tiene que ser básico y esencial. Entonces, dentro de las grex romanas y dentro de esta importancia evolutiva que está teniendo, esta historia de las grecs, podríamos ver que esta palabra fue la que evolucionó a los memes. Por lo tanto, si tú quieres verte muy sofisticado, histórico, un día que estés hablando acerca de memes, le puedes decir grecs. Y al repetirlo y repetirlo y repetirlo, vamos a darnos cuenta si perteneces a las élites, lo mejor de lo mejor, o si perteneces a las grecs, que es el pueblo, porque finalmente eso es lo que diferenciaba a los que eran grecs y a los que eran la parte de las élites. La élite, al día de hoy cuando alguien es elitista o al día de hoy cuando se dice que algo es muy elite, quiere decir que es para unos cuantos, para unos pocos. No sería del grueso de la parte de la grex. Y por lo tanto, te voy a acabar contando esta otra historia porque viene totalmente de la mano y me encanta de por qué hacemos lo que hacemos y habla de supersticiones. Esa grex, a la gente del pueblo, sobre todo a los que cuando no era la parte del ejército trabajaban en la vía salaria. La vía salaria era la principal vía de comunicación y de comercio, pero a las propias huestes de los ejércitos se les pagaba un agregado en sal, un salarium argentum. Y este salarium argentum o agregado en sal es lo que después deriva a la palabra salario. Una persona que recibe un salario, aunque al día de hoy no reciba sal, le sigues diciendo de la misma forma, es un pago de una contraprestación. Entonces, imagínate tú en una época donde la sal tenía este valor comercial. ¿Y por qué la sal tenía valor comercial? ¿Por qué podía funcionar como moneda de trueque? Porque era un elemento de necesidades básicas. No se utilizaba únicamente como un condimento, sino se utilizaba para salar. Y salar no era más que para curtir pieles o para conservar
los alimentos en una época donde no existía la refrigeración. Por eso era de primera necesidad. Y entonces, date cuenta cómo a través de este valor simbólico en torno a la sal, en esta historia que te estoy contando, es cuando dicen, no, esa persona está salada o no me sales. Era porque le ibas a aventar, lo que hoy sería, ¿sabes qué? Pues a billetazos lo corremos o le hacemos un boicot, no le compres cosas. En ese entonces era salar a la gente, era echarle todo el peso del dinero y del poder para que no pudieras tener relaciones comerciales o para, yo qué sé, cualquier cosa que se pudiera conseguir con dinero. Y viene la superstición que les quería contar de qué pasa al día de hoy. No sé si tú lo hagas, pero muchas personas cuando tiran la sal en la mesa, te dicen, uy, no, superstición, eso es de mala suerte. Y la gente no tiene ni idea por qué es de mala suerte tirar la sal en la mesa. O, oye, pásame la sal. Y entonces te la pasan de mano en mano. Uy, no, eso es de mala suerte, pasar la sal de mano en mano, la tienes que dejar en la mesa. Y la gente no tiene ni idea por qué. Pero el que tiró la sal, luego, ¿qué hace? La avienta atrás de la espalda, porque no, es que eso te quita la mala suerte. Y ahora que estás entendiendo toda esta historia, ve la maravilla de lo que hacemos los seres humanos sin sentido, sin conciencia. Si a ti te daban la sal de mano en mano, en una mesa, era un simbolismo de que no eras una persona que trabajaba, porque cada quien llevaba su propia sal. Que alguien te pasara la sal sería tanto como mendigar, oye, traes la tuya, que no tienes. Entonces la gente que convivía en mesas traía su propia sal, si es que quería condimentar. Por lo tanto, recibir la sal de alguien más no es que fuera mala suerte, sino era un acto protocolario en el sentido de ¿por qué me estarías regalando algo de esta forma? Y por eso yo tengo que trabajar por ella. Y cuando empezó a haber grandes banquetes donde la sal se regalaba, por una cuestión meramente simbólica, es que déjala sobre la mesa y yo la tomo, no me la pases de mano en mano. Y luego, si por torpeza tirabas la sal, esto era, desperdiciaste el dinero, estás tirando algo valioso. Por lo tanto, cuando la gente tiraba la sal, lo que hacía era agarrarla y aventarla para atrás para decir, no soy torpe, soy despilfarrador, soy un derrochador. Tengo tanto que no me cuesta, por lo tanto no soy torpe, soy abundante. Via salaria salarium argentum, con la sal se le paga a los romanos de las grecs, que son gregarios, que viven en manada y que así todos somos los seres humanos, porque quiero llegar al punto de estas historias que te estoy contando de memes y de sociedades gregarias. El comportamiento gregario es natural y es necesario y cumple muchas necesidades de nuestras raíces evolutivas al nivel más profundo que podrías tener. No podríamos subsistir ni tener lo que tenemos al día de hoy si no fuera por el comportamiento gregario. Yo no estaría haciendo un podcast. ¿Por qué hago un podcast? Sí, claro que alguna vez me tuve que subir un tren. Afortunadamente, yo vi el tren cuando se estaba apenas partiendo de la estación. Porque al día de hoy, ¿cuánta gente, hasta lo ves en memes, de no es de a fuerzas tener un podcast? ¿Ok? Porque ya es... Creo que si toda la gente lo está haciendo, yo lo tengo que hacer. Everybody do the twist. Si todos bailan el twist, yo también tengo que bailar el twist. Entonces, la actividad que estamos haciendo en este momento, ya sea que me estés viendo por YouTube o escuchándome por la plataforma que me quieras escuchar, cumple esta necesidad de agruparnos, de conseguir una meta en común. Somos una especie social y un animal social. Mostramos comportamientos como una tribu. Lo único es que esa tribu al día de hoy se convierte en el mundo y somos una sociedad en extremo compleja y queremos que mi trend, mi forma de pensar, la crean en todo el mundo y me ofendo si eso no sucede. Y aquí te voy a dejar una reflexión muy importante y muy interesante del comportamiento gregario y humano. ¿Por qué crees en lo que crees? Piénsalo. Hablemos de tu cosmovisión. ¿De dónde vienes?
¿Hacia dónde vas? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Hay un ser supremo, creador? ¿Cómo se llama? ¿Cómo luce? ¿Cuál es la historia de un personaje? ¿Sigues algún profeta? ¿Cuál es su historia de vida? Ahora yo te pregunto, ¿qué le vas a enseñar a tus hijos en torno a tu concepción de por qué estamos en esta vida, de dónde venimos, a dónde nos vamos a ir si es que mueres? ¿Existe un Dios? ¿No existe un Dios? Y muchos podrán decir, yo me salí de dogmas. Ok, pero de ese dogma que te saliste, ¿a cuál te metiste? ¿Y por qué te metiste ese nuevo dogma? ¿Quién fue ese amigo, esa pareja, esa persona que te influenció, ese libro que te leíste? Y pareciera que estamos viviendo entonces en una simulación mental y es una realidad. Por favor, no estoy diciendo de Matrix y que si somos el ejercicio de inteligencia artificial de alguien más y la granja de hormigas de unos aliens. No. Estoy diciendo que la realidad es lo que finalmente tú eliges creer. Pero de lo que tú eliges creer, ¿cuántas semillas germinaron en tu cerebro y en tus creencias que alguien más implantó y regó? Al día de hoy estás vestido de una forma y tú crees con convicción que así es como tenemos que vestir los seres humanos y tú. Pero si te pongo realmente a reflexionar por qué te vestiste como te vestiste así el día de hoy, vas a decirme por constructos sociales. Ah, no, pero es que mis constructos sociales son ponerme una t-shirt de Greta Van Fleet y tatuajes y tener unos Converse All Star rojos. Le estoy diciendo aquí a alguna de las personas que están dentro de la producción. Yo nunca me vestiría como tú, Álvaro, de saquito y camisa con mancuernillas. Sí, somos parte de la misma especie, pero diferentes estirpes, tal vez, de núcleos sociales con los que haces y con los que interactúas. Y si tú trabajas en una producción de audio y video, estudiaste probablemente algo relacionado con las ciencias de la comunicación, la producción audiovisual, la fotografía, las artes gráficas, desde que entras a la universidad empiezas a darte cuenta cómo se viste la gente, cómo se accesoriza, qué tipo de libros leen, qué películas ven, qué cosas hacen, y ahí vas y caes en un clan. Pero la que estudia leyes entra a la universidad y empieza a ver cómo se comportan las abogadas y los abogados y lo que dicen y los libros que leen y las series de televisión que ven. Y entonces finalmente los seres humanos empezamos a ser fácilmente maleables, manipulables y después hacemos cosas sin sentido o porque así tienen que ser. Esto se llama salario. ¿Por qué? No tengo ni idea. Así me dijeron que se llamaba y yo lo tomo como una realidad. Y es malo que me pases la sal de mano en mano. Pero cuando yo me voy con la psicología evolutiva, empiezo a decir, ya lo entendí. Entonces, ¿realmente no me va a pasar nada si me pasan la sal de mano en mano? Y ahorita hay una generación que están haciendo como antes el protocolo era, es mi cumpleaños, nos reunimos alrededor de un pastel, estas son las mañanitas. Pues esa canción fue la que les enseñaron en México. Pero en España va a ser cumpleaños feliz que proviene de una canción en inglés. Pero ya hay una generación que va a decir, ¿no es tu cumpleaños? Pues entonces tengo que subir una historia en Instagram y tú la tienes que repostear. Y estamos entonces llegando a los temas de cómo surge la imagen física, la imagen profesional, los protocolos, la imagen verbal, nuestras palabras, lo que decimos, la imagen visual, lo que nos representa en el sentido de la vista, la imagen ambiental, por qué existe la decoración y el paisajismo como lo tenemos, y por supuesto la imagen audiovisual, donde entra la publicidad, la propaganda, todo el manejo de los medios de comunicación para convencer a alguien más. Acabo de citar las 6 imágenes subordinadas entendidas desde el punto de vista de los gregarios y los memes.
Pero como no me preguntaste, aquí te van algunos consejos de cómo utilizarlo a nuestro favor. Nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó. Oigan, y la cancioncita de Nadie te preguntó que siempre ponemos aquí, proviene de un meme, de un meme, de una ranita que bailaba. Yo no sé si sea un tema generacional y si todos la conozcan o no la conozcan, pero me acabo de dar cuenta, estoy viendo que los de aquí están moviendo la cabeza, decir, nadie te preguntó, de que sí lo conocen, pero prácticamente todas las cortinillas, bueno, no todas, son algunos anclajes o cuestiones que fueron memes en ciertas épocas. El grito de nerds, nerds, nerds es de la revancha de los nerds. Y al final que ponemos la canción de que venga el pilón, era porque era una canción que cantábamos cada vez que venía un extra por una campaña promocional de que te daban los pilones en las tiendas, unos extras en los 80. Pero bueno, no me pierdo porque entonces nadie me preguntó, seguimos con los memes. Te voy a dar un solo tip, un solo consejo, una sola recomendación y vamos a ver qué tanto le extiendes y cuándo te sales de la misma. ¿Cuál es la recomendación? Lo decían las abuelas y si lo decían las abuelas seguramente lo decían nuestros papás y se lo diremos entonces nosotros a nuestros hijos y a nuestras abuelas, se lo dijeron nuestras bisabuelas. A donde fueres, haz lo que vieres. A donde vayas, actúa como actúan los demás. Por lo tanto, no es malo ser gregario. Recuerda que los seres humanos buscamos aceptación, pertenencia, y empiezo con esas dos. Si tú quieres conseguir trabajo, vístete como se viste la gente que ya trabaja en esa empresa y sobre todo los altos directivos. Si después ya trabajas en esa compañía y ves que la gente que es mejor aceptado, mejor crecimiento, juega golf, ponte a jugar golf. Si tú estás en un lugar, como decíamos como estudiante, en un centro universitario, y empiezas a ver que la gente va los fines de semana a tal lugar a socializar, asiste a ese lugar a socializar, porque así es la forma como los seres humanos generamos aceptación y pertenencia. Hay muchos temas que pueden llegar a ser extremadamente polémicos y porque hoy estamos cambiando muchos dogmas y muchas formas de pensar. ¿Pero qué pueden ser los temas polémicos? Estoy totalmente a favor de prevenir cualquier tipo de discriminación y segregar por la forma como Lucio viste una persona. Pero si tú decides tatuarte unas lagrimitas en los ojos y una santa muerte que te salga del cuello, estás totalmente en tu derecho. Pero en ese momento te estás señalizando como partes de ciertas tribus. Y para tu desgracia, esas tribus generalmente están relacionados con pandillas, con maras, con crimen, con muchas cosas. ¿Lo eres? Bienvenido. Vas a lograr aceptación y vas a lograr pertenencia. No lo eres. Y lo que tú aspiras es a trabajar en la banca y el sector financiero, no lo vas a lograr. Por más que te puedan decir una ley de que no te pueden prohibir una plaza laboral por la manera como luces, nunca te van a decir que fue por el tatuaje de la lagrimita. Te van a decir que no cumples con el perfil del puesto. Por lo tanto, vístete para el puesto que quieres y no para el que tienes. Es otra forma de pensar en cómo utilizo yo el pensamiento gregario y cómo utilizo yo los memes para poder generar cierta aceptación. Imagen verbal. Utiliza las palabras que sepas que le van a llegar mejor a tu audiencia. Aristóteles lo dijo tan sencillo como piensa como sabio, pero habla como el vulgo. Es que el producto presenta un hematoma craneoencefálico de grado 2 con un episodio caput sesudium, con el doctor, ¿qué le pasó a mi bebé? El pediatra con el padre y madre recién nacido. No va a entender. Si le dice, ay, su baby está precioso, va a ver que tiene como un moretoncito, una hendidura así en la cabeza, se puede ver aparatoso, pero no se preocupe, es totalmente natural por la labor del parto, pero el chiste es que su bebé está muy bien y está muy sano. Dilo de esa forma. Cuando vas a pescar, pones de carnada la comida que le gusta al pez.
no la que te gusta a ti. Por lo tanto, yo me mimetizo, utilizo el meme para poder entrar mejor en un sistema de la familia de mi nueva pareja. Pues me parezco un poco más a ellos. Y si ellos tienen una forma de pensar política que no va de acuerdo con la mía, me callo. Tampoco estoy diciendo que cambies tus convicciones. Y entonces, aquí es donde va la segunda recomendación. Te digo que te iba a dar una y que tú sabías hasta qué límites lo llevabas. Es a donde fueres, haz lo que vieres. Pero si lo que tú estás viendo no va de acuerdo con tu ser, con tus convicciones, con lo que piensas, calla. Porque si no, no vas a lograr aceptación y pertenencia. Ahora, busco influir en los demás. La mejor forma para influir en los demás es espejeando, y aquí ya hemos hablado acerca de la empatía, la simpatía, lo hablé hace muy poco, creo que lo hablé hace 2 o 3 podcasts en torno a empatía, simpatía y lo demás. Entonces, si tú entonces quieres ser extremadamente persuasivo e influir en los demás, es más, creo que hasta lo hablé en el pasado, cuando hablé de Andrés Manuel López Obrador y cómo fue el único que supo jugar con el sentimiento del pueblo, luciendo pueblo. La técnica propagandística se conoce como plain folk, gente común. También la palabra ahí más dominguera es quidam. Es la forma donde yo me mimetizo como luce el resto de la gente. Entonces, para influir, ahí sí, aunque no vaya de acuerdo con mis convicciones. En México hay 2 grandes teams y equipos. Team Pelo y Team Cabello. Personas que dicen pelo y personas que dicen cabello. Los que dicen cabello cuando dicen pelo sienten y los que dicen pelo cuando escuchan cabello sienten Pero ¿qué pasa si tú te estás ligando a una persona y esa persona dice, ay, es que no me gustó cómo me quedó mi cabello el día de hoy, y tú eres team pelo? No le vas a discutir. Le vas a decir, claro que no, todo lo contrario, tu cabello está bellísimo. Y tal vez tú ni siquiera utilizas la palabra bellísimo, utilizas la palabra bonito, pero has escuchado. Porque ya una vez que tienes la compenetración, esto ya lo había explicado cuando hablaba yo de calibrar y de cómo liderar, es donde lo vamos a utilizar. Y viene la última. Entonces, te vuelvo a poner un poco en contexto. Recomendación: a donde fueres, haz lo que vieres. Y si tú algún día no sabes cómo comportarte, compórtate como está comportando el grueso de la mayoría. O bien, si eso que estás viendo no va de acuerdo con tus principios, valores y convicciones, calla. O si quieres influenciar, aparenta, ¿ok? Aparenta en función de un bien mayor. Y viene la última recomendación. ¿Cuándo ser seguidor? ¿Cuándo ser gregario? ¿Y cuándo ser élite? ¿Cuándo liderar? Tú solamente vas a poder liderar en el momento que ya lograste la aceptación, la pertenencia, y que estableciste una relación interpersonal con sentido. Y una vez que lograste eso, es donde puedes subir y decir, ya con resultados, con amor me llevaste al poder, Julio César. Por lo tanto, ahora va a empezar la dinastía Julia a partir de mí. Y por eso vamos a cambiar un calendario. Y la gente va a decir, sí, lo que tú digas. Porque tú eres alguien diferente que está liderando. Julio César no pudo lograr eso si antes no era parte ¿de qué? De la Grex. Y por eso Julio César se ponía en primera línea con su infantería. Y por eso el ejército lo quería tanto, porque era parte del grueso en algunos momentos. Y sabía después cómo crecer y empezar a diferenciarse de los demás. Y por eso, una vez que muere Julio César, después viene César Augusto, y esa misma palabra, hasta el siglo XX, estaba presente en quien tenía esos puestos de poder. Kaiser en Alemania, César. Zar en Rusia, César. Pero primero tenías que lograr la pertenencia. Entonces, oye, es que ve Karl Lagerfeld hasta su muerte. ¿Cómo se vestía? Él era disruptivo. Esa forma de vestir con el cuello alto y todo de negro y su cola de caballo y los lentes tan emblemáticos y característicos. Sí, pero por favor busca
fotografías de Karl Lagerfeld cuando apenas aspiraba a ser director de arte, de moda, de algunas casas un poco más pequeñas. Y vas a darte cuenta cómo seguía las tendencias de la Grex, del pueblo. Y también tú puedes ver muchísimas fotografías de Steve Jobs antes de decidir vestirse únicamente con jeans y un cuello de tortuga. ¿Qué es lo que pasa? Que al día de hoy tú puedes ver a los nuevos emprendedores, emprendedoras, a la gente de la oficina diciendo, para hacer negocio ya no forzosamente te tienes que vestir de traje, porque las nuevas élites ve lo que están haciendo. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer tú para poder liderar y que la gente acabe haciendo lo que tú digas? Primero, haberte mimetizado con ellas. Vamos a analizar el mes con algunas cosas que pasaron y que nos ayudan desde la óptica de lo que hemos analizado. Bueno, 4 de julio. Día de la Independencia de Estados Unidos y por supuesto las redes sociales se llenan de bikinis con las barras y las estrellas y de gente aventando fuegos artificiales y finalmente es parte de ser dentro de una cultura y de un meme y de mimetizarse. Pero ¿por qué estoy hablando de esa fecha? Porque esa fecha Mark Zuckerberg sube a Instagram una fotografía que a mi parecer muestra lo que al día de hoy es tener el poder y que se convierte en signo de admiración y un símbolo de lo que son los nuevos billionaires. Mark Zuckerberg en smoking, surfeando, con lentes, con una lata de Coors Banquet, una cerveza de lo más gringo de lo gringo, bebiéndosela mientras va surfeando y muy America. Yo me pongo en los zapatos de alguien que tiene hoy 15 años y que empieza a ver los ambientes laborales y las figuras que tienen el poder y volteas a ver esa foto de Mark Zuckerberg o volteas a ver a Elon Musk y entonces es donde te empieza a dar cuenta por qué a nivel generacional la gente confunde la vida holgada, libre, la falta de constancia, la falta de esfuerzo, porque si uno de los hombres más ricos del mundo puede subir esa fotografía a sus redes sociales, ¿por qué yo no voy a poder subir fotografías en la fiesta? Y entonces va a haber papás y mamás diciendo, es que cómo estás publicando eso, y es que cómo te vistes de esa forma, y es que cómo aspiras a tener un trabajo o que sea diferente. Mamá, ve cómo sí se puede. Esta persona está subiendo una foto bebiendo mientras está surfeando y se está ridiculizando la manera de vestir de los que son muy Steve, muy formales. Sí, no saben que atrás está toda la historia, que sin duda es de constancia, de esfuerzo y de paciencia que puede tener Mark Zuckerberg. Pero se me hizo muy interesante porque entonces ya estamos viviendo las épocas donde formalidad y negocios, ya no estoy diciendo que no exista, claro que va a haber diferentes gremios y diferentes medios, pero donde ya no puedes encontrar argumentos para decirle a una persona, no subas fotografías a tus redes sociales bebiendo. Un tip que yo siempre decía, yo siempre digo, no, es que en tus redes sociales evita subir fotos donde aparezcas en la fiesta o bebiendo, sobre todo si esas redes sociales son tu perfil profesional. Hoy me dirían, a ver, véselo a decir a Mark Zuckerberg, ve la foto que acaba de subir. Entonces cada vez es más complejo, cada vez es más interesante, porque claro que la recomendación que yo daba antes sigue latente y sigue vigente. A ver, yo soy rector del Colegio de Imagen Pública, claro que también voy a fiestas, claro que también socializo, claro que también me gusta de vez en cuando desvariar y perder la imagen, pero sería incoherente que yo lo hiciera en mis redes sociales, pero lo dejo como algo muy importante a mi parecer de análisis de la imagen pública por lo que hizo Mark Zuckerberg. Vamos a hablar acerca de memes, de rituales, de creencias, de supersticiones. ¡Qué maravilla lo del Poseidón!
de Puerto Progreso. O sea, de verdad es una belleza desde el punto de vista de la semiótica, o sea, el manejo de signos y de símbolos, pero desde el punto de vista sociológico y pensamiento mágico. ¿Recuerdas cuando dije, ¿por qué crees en lo que crees? Quien no se sepa la noticia porque nos están escuchando en otras partes del mundo, en una playa, en un puerto yucateco, Yucatán, un estado de México, decidieron poner a la entrada del mar, o sea, le pegan las olas, una escultura monumental de Poseidón, dios griego del mar, quien controla las mareas, pero esa tierra es tierra maya. Por lo tanto, pues esto hizo enojar al dios Chac, el dios del mar. ¿Cómo es posible que venga un usurpador y vengan a ponerle esta escultura? Entonces Chac se nos vuelve loco y empieza a mandar las peores lluvias, tormentas, mareas, y hasta un huracán fuera en épocas de huracanes, Beryl, y todo por culpa del maldito Poseidón. Entonces, ¿qué hace el pueblo? Pues el pueblo empieza a ponerse gregario y deciden hacer en una página de Facebook una convocatoria para tirar la escultura, y desde el punto de vista del análisis sociológico esto es una belleza. ¿Por qué? Porque tienen razón. ¿Quiénes? Todos tienen razón. Tiene razón Chac, tiene razón Poseidón, tiene razón la gente que la quiere tirar, y tenemos razón los que decimos eso es una estupidez, porque entra dentro de nuestras creencias. Si tú realmente te pones a pensar muchas cosas que te pasan en la vida y que se lo dejas a un pensamiento mágico o a que no existen casualidades, sino que todo finalmente tiene un sentido de ser, de por qué pasó esto, y es, por ejemplo, ¿cuánta gente al día de hoy va en crecimiento? Y una vez me leí un paper académico del pensamiento mágico de cómo la gente que cree cada vez más en astrología, y mientras las generaciones son más chicas, se dejan llevar más por ello. Mira, se mueren de risa aquí todos los millennials y centennials que tengo enfrente. ¿Por qué? Porque ya no le preguntan a su ligue cuáles son sus principios y valores, le preguntan cuál es su signo zodiacal. Y entonces piensan que eso va a generar un sino en ellos, ¿no? Uy, no, tú eres Sagitario, no, pues resulta que yo soy Acuario y entonces somos incompatibles. Seguramente un nerd me va a comentar aquí, claro que nada, Sagitario y Acuario sí son compatibles por no sé qué y no sé cuánto. Por eso yo no voy a decir mi signo zodiacal. Es más, sí lo digo. Yo soy dromedario. ¿Ok? Y a la primera persona que abajo me comenta en el videoblog aquí, que lo están viendo por YouTube, Álvaro, ese ni existe, yo le voy a responder, tampoco los otros. Tampoco los otros. Pero si tú eliges creer que por haber nacido... A ver, hemos estado hablando... Hemos estado hablando aquí acerca de los calendarios, cómo han cambiado. Y a ver, la diferencia entre el calendario chino, que es desde que viene tu concepción, al nuestro, o sea, una persona que cuando naces, cómo estaba la disposición de los astros de un mes por otro, cuando han habido tantos ajustes de calendarios. Pero bueno, no me pierdo. ¿Por qué? Porque lo que quería decir es, tienes la razón. O sea, si una persona de repente a mí me dijera, no, lo que pasa es que yo soy Géminis, entonces soy muy voluble, soy prácticamente bipolar, a mí me puedes agarrar muy de buenas o muy de malas porque soy Géminis, yo le diría, sí, tienes toda la razón. Si esto te hace a ti feliz y te hace creerlo, adelante. La realidad es que son rasgos de tu personalidad que no tienen absolutamente nada que ver por el signo zodiacal en el que naciste, pero no me pierdo. ¿A quién se le ocurre poner una escultura de Poseidón? Tan fácil que era. Si ya vas a hacer algo así, juega con el poder de la semiótica, los signos y los símbolos. ¿Qué tiene que ver Puerto Progreso y qué tiene que ver Yucatán con la mitología griega? Claro que ahí está el mar. Pero ¿por qué alguien no dijo, si ya vamos a hacer eso? Porque además está muy bonita. A mí me gusta, está padre. Se ve así como... El coloso de Rodas era una cosa enorme, supuestamente, nunca lo sabremos, pero se ve algo colosal, se ve algo majestuoso. ¿Por qué no era tan sencillo que dijeran, si vamos a poner una escultura, pónganla de Chac?
Y si hubieran venido las lluvias, la gente también le hubiera echado la culpa, ¿no? Decir, no, a partir de que pusieron ahora a Chuck, le faltaron al respeto o algo pasó, o se envalentonó y nos mandó esto. Sí, pero no lo hubieran tirado. Le hubieran tenido miedo a la furia de Chuck. Resulta que la gente no le tiene miedo a la furia de Poseidón, o a menos que tiren la escultura y que después en la temporada de huracanes vengan más fuertes, van a decir, ya ven, ¿para qué la tiramos? Porque todo lo que hacemos en esta vida le queremos dar un sentido, pero fue maravilloso. Pero se nos fue el tiempo y qué bueno que nos dan pilón. Les tengo excelentes noticias en el pilón. ¿Por qué? Porque subiéndonos al tren, subiéndonos al meme, pero sobre todo repitiendo lo que la sociedad está demandando. El Colegio de Imagen Pública debuta en su ciclo de diplomados de agosto del 2024, por si lo estás escuchando después, el diplomado en inteligencia artificial. Pero es una inteligencia artificial aplicada. ¿A qué? A todo lo que acabamos de hablar. ¿A qué me refiero lo que acabamos de hablar? En torno a cómo poder convencer, influir en los demás, generar esta aceptación y cómo trabajar en el manejo de la percepción apoyado por herramientas de creación de inteligencia artificial. Yo ya he creado los primeros planes maestros de imagen pública apoyado únicamente con estas herramientas. Por lo tanto, tienes el conocimiento, pero ahora tienes un sinfín de posibilidades de creación para poder generar percepciones en la gente. Y ya sea que lo quieras utilizar para seguir las tendencias y poder subir a ti, a las marcas de alguien más, a las corrientes, o para poderte separar de la competencia aprovechando que apenas se está levantando la ola. Y así como dije que a mí me gustó, que yo fui de los primeros en subirse a una ola de cuando se hablaba de podcast, o igual de los canales de YouTube hace 18 años, hoy tú tienes la oportunidad de subirte a la mejor tabla de surf y empezar a ver que ahora que se está levantando las temáticas, te capacites al más alto nivel con el expertise y la excelencia del Colegio de Imagen Pública, un diplomado en inteligencia artificial. Y aquí aprovecho, también te digo, debutamos también el diplomado de imagen interna. Si imagen es percepción, la imagen interna es autopercepción, un diplomado totalmente humanista, y el resto de los programas de educación continua del Colegio de Imagen Pública. Pues se nos fue el mes de julio. Seguiremos siendo gregarios en agosto.